No hay rebaño sin desplazamiento y no hay desplazamiento sin control. Cuando las primeras comunidades humanas dejaron de cazar y comenzaron a criar animales, no solo transformaron su dieta, modificaron la relación entre el terreno y el alimento. Ya no se trataba de rastrear una presa, sino de mantener unido un grupo de animales vivos, móviles y vulnerables. Para eso no bastaba con un refugio o una cerca, hacía falta un tipo de orden que se moviera junto al ganado. Ahí comenzó a formarse el perro pastor. Entre el Neolítico medio y el Calcolítico, en regiones como el sur del Cáucaso, Anatolia y el corredor danubiano, así como los valles del arco balcánico, se consolidaron prácticas ganaderas que requerían más que valentía pasiva. A medida que los asentamientos se expandían y el pastoreo se hacía extensivo, emergió la necesidad de un auxiliar que comprendiera dinámicas grupales, sostuviera trayectorias y reaccionara ante la ruptura del orden sin esperar una orden humana. El tipo de perro que fue seleccionado en este contexto no obedecía por docilidad sino por lógica funcional. Surgió un tipo operativo, una arquitectura adaptada a una tarea específica. Tenía cuerpo ágil, resistencia prolongada, sentidos atentos al perímetro y una disposición a la vigilancia activa sin dejar de pertenecer al grupo humano. No estaba diseñado para custodiar objetos ni defender casas. Su trabajo era moverse con el rebaño, anticipar problemas y corregir desajustes. En el contexto como los yacimientos de Bucedol hacia el tercer milenio a.C., aparecen restos de perros asociados en directo con ovejas. En el bronce anatolio hay registros visuales que representan figuras caninas flanqueando manadas. Textos de Levante mencionan a los perros de rebaño sin idealización, simplemente como parte del sistema de producción. Estas señales dispersas coinciden en lo esencial. Donde había pastoreo organizado, había un tipo de perro cuya función era contener, conducir y proteger sin depender de supervisión directa. Estudios genéticos actuales han identificado la presencia del haplogrupo mitocondrial A18 en perros guardianes del Cáucaso, Asia Central y regiones alpinas. Esta herencia, ya presente en linajes neolíticos, refuerza la continuidad funcional entre estos perros antiguos y los tipos modernos que aún sostienen dinámicas de pastoreo real. No es una línea pura ni cerrada, sino una continuidad de criterios: permanecer en movimiento, responder sin titubear y conservar el orden. Este tipo funcional, que en este proyecto llamaremos metapastor, no fue definido por la estética ni por el nombre, fue seleccionado por utilidad. En zonas donde las amenazas eran externas, desarrolló conductas disuasivas. En regiones más abiertas se enfocó en el control visual y la lectura de trayectorias, y en espacios de alta carga ambiental priorizó la resistencia y el equilibrio mental. No era un animal de comando, sino de consistencia. Sin él el transhumanismo no hubiera sido posible. Ningún humano puede estar en cada flanco del rebaño en movimiento. El perro sí, porque no necesita estar en todas partes, solo donde hace falta. Su presencia no se impone, se sostiene, y cuando desaparece el grupo lo nota. En algunas razas modernas quedan trazos de ese esquema. Algunos lo conservan como reflejo, otros lo han perdido por selección decorativa, pero donde hay un perro que corrige sin castigo, se gestiona el espacio sin distraerse, que entiende el movimiento del grupo como algo que puede leerse y organizarse, ahí sobrevive el metapastor, no como una imagen idealizada, sino como una función que aún cumple un propósito. Self-destruct canceled. El metapastor no fue un modelo fijo, fue una respuesta constante a condiciones variables. Una vez que ese tipo funcional apareció en contextos ganaderos del Neolítico, comenzó a modificarse según el entorno, el modelo de pastoreo y la amenaza local. No todas las zonas requerían el mismo perro, ni todas las funciones se resolvían con la misma estrategia. Lo que se mantuvo fue el principio: un perro operativo en movimiento con autonomía restringida y capacidad para mantener al rebaño en estado funcional. En el Cáucaso y Asia Central la amenaza venía desde fuera. Los depredadores eran reales, frecuentes y capaces de eliminar animales adultos en minutos. Ahí el perro necesitaba imponerse desde la presencia. El tipo que se consolidó en estas regiones tenía talla alta, cráneo amplio, pelaje grueso, cuello reforzado y una actitud disuasiva que funcionaba antes de que se produjera el contacto. Permanecía junto al rebaño, no al margen, y reaccionaba solo si la amenaza era directa. No necesitaba recibir órdenes, respondía a su propia lectura del entorno. Este tipo de perro sigue existiendo en versiones modernas como el alabay, el cangalo, el pastor caucásico. No son descendientes de una raza original, sino derivaciones regionales de un mismo principio. La estructura física de estos perros, en consecuencia de su entorno, no están diseñados para velocidad ni para obediencia. Su capacidad reside en su juicio, y saben cuándo intervenir y saben cuándo no. En la Europa templada, con los campos abiertos, menos presión de depredadores y mayor movilidad del ganado, la solución fue distinta. Aquí el metapastor no necesitaba intimidar sino conducir. Lo que se valoró fue la anticipación, el control visual del grupo y la respuesta rápida ante dispersión. El perro que surgió en estos entornos era más ligero,
más ágil, con sentido direccional afinado y un foco permanente sobre el rebaño. No intervenía con el cuerpo, sino con la postura, con el recorrido y con el corte. Su trabajo era mantener la forma, no imponer el límite. Este tipo funcional aparece reflejado en perros como el Border Collie o el Gos de Atura catalán. Su origen no es un cruce planificado, sino una selección mantenida de resultados. Lo que define a este perro no es su pedigrí, sino su capacidad para organizar sin dispersar, responder sin rigidez y sostener una tarea sin fatiga mental. En las zonas de transhumancia mediterránea, Apineos, Pirineos y Dinarides, el problema era doble: conducir y proteger. Los caminos eran largos, el terreno irregular y los rebaños numerosos. La necesidad de perros que resistieran trayectorias prolongadas, que mantuvieran la cohesión interna y que supieran cuándo colocarse al frente o al flanco según la posición del rebaño. La solución fue una forma mixta: perros de tamaño medio grande, estructura sólida, atención repartida y temperamento calibrado. No reaccionaban con violencia, pero tampoco se retiraban. No eran de velocidad, pero sí eran incansables. Algunos ejemplares actuales conservan esa estructura: el Maramano brucense de Italia, el Mastín español de trabajo y el Pastor griego de zonas altas. Lo que tienen en común no es su forma externa, sino una forma de actuar. Son perros que conocen su lugar en la columna, no lideran, no siguen, se ubican donde hace falta. Lo que une a estos tipos regionales es que ninguno depende del humano como eje constante. El pastor da inicio al movimiento, marca los cambios y resuelve las excepciones, pero en el trayecto el perro opera solo, no improvisa pero tampoco repite. Su conducta es memoria activa, responde porque ha hecho ese camino muchas veces con muchas variantes y ha aprendido a reconocer los patrones. Los documentos históricos, los registros arqueológicos y los análisis genéticos muestran rutas paralelas, no una única línea. En cada zona el metapastor tomó la forma que el entorno exigía. No hubo un modelo maestro, hubo una lógica: mantener el orden del rebaño sin desbordar el esfuerzo del pastor. El perro pastor no es un invento tardío ni un ornamento folclórico, es una solución técnica que sigue operando donde el trabajo aún requiere criterio, resistencia y juicio. Los linajes que hoy sobreviven, cuando son verdaderamente funcionales, no son custodios de una tradición, son herederos activos de una tarea que no ha cambiado. Lo que cambió es que en muchos lugares ya no se les deja hacerla, pero donde el trabajo persiste, ellos siguen ahí, no por nostalgia, sino porque son necesarios. En el pastoreo tradicional, el metapastor ancestral se dividió adaptativamente en 3 roles distintos según el paisaje y la presión ecológica. En zonas de alta amenaza depredadora, por ejemplo montañas con lobos u osos, se favoreció la emergencia de perros guardianes de gran tamaño y constitución masiva, diseñados para proteger el rebaño. Por el contrario, en llanuras abiertas y pastizales extensivos surgieron los perros conductores de talla media a pequeña, muy ágiles e inteligentes, aptos para agrupar y mover rebaños en espacio amplio. Las rutas transhumantes que conectaban estaciones de pasto en diferentes alturas dieron origen además a perros polivalentes o mixtos, capaces de combinar ambas funciones en un solo individuo. En conjunto, la coevolución entre prácticas ganaderas, ya sean sedentarias o transhumantes, y la presencia de depredadores definió estas líneas funcionales. Por ejemplo, los cárpatos rumanos concentraron la mayor densidad europea de lobos y osos junto con millones de ovejas en pastoreo, un escenario donde los pastores usaron guardianes robustos para proteger el ganado. Los guardianes se seleccionaron para vigilancia y defensa del rebaño. Son perros típicamente gigantescos y de tipo molosoide, musculosos, torso voluminoso, patas cortas, cabeza ancha y mandíbula extremadamente poderosa. Estas características, homologables a los antiguos perros de Molosia, Grecia, les permiten infligir lesiones graves a posibles depredadores. Su comportamiento instintivo es patrullar en los bordes del rebaño, ladrar ante intrusos y repeler amenazas con su sola presencia. Por ejemplo, el mastín español, mastín leonés o el pastor del Cáucaso fueron criados en transhumancias históricas precisamente para cuidar al ganado y salvarlo de ataques de los lobos. En general, estas razas guardianas se emparejaron poco con el rebaño, vivían casi independientemente de los animales, como si fueran su jauría, y son adiestrados apenas para reconocer al grupo a proteger. Ejemplos representativos incluyen mastines, perros monteses de Pirineos, Alpes, Cárpatos o Balcanes, boyero de Berna, San Bernardo, mastín español, gran pastor del Cáucaso, cangal turco, castro laboeiro portugués, etc. Casi todos descendientes de aquel mastín tibetano primigenio. En suma, los guardianes se definen por su gran fortaleza física y temperamento calculador. No suelen agrupar al ganado, sino más bien disuadir al depredador mediante su sola presencia y agresividad latente. En cambio, los perros conductores o de carrea se especializaron en agrupar, guiar y mantener cohesionados los rebaños en movimiento. Su selección privilegiaba inteligencia, agilidad y sociabilidad con el hombre, y suelen ser de talla mediana a pequeña,
proporciones variables con orejas erguidas y cola ancha, de pelo largo o corto según la raza. A diferencia de los guardianes, su actitud alrededor del rebaño es depredadora en sentido controlado. Acechan al rebaño para dirigirlo en dirección opuesta y deben despertar cierta cautela a las ovejas para inducir movimiento, por lo que aprenden a reagrupar el ganado siguiendo órdenes verbales o por silbidos. El clásico Border Collie ilustra este modelo. Surgió en la frontera escocesa e inglesa especialmente como perro pastor de ovejas y fue seleccionado sobre todo para enfatizar su inteligencia y obediencia. Se considera extremadamente inteligente y muy activo, ágil para correr largos kilómetros por campos abiertos y capaz de manejar enormes manadas sin supervisión física. En regiones como las Islas Británicas, donde depredadores grandes fueron erradicados, la cría se dedicó a perfeccionar estos perros conductores. Otro ejemplo histórico incluye al pastor alemán o al ovejero australiano, razas orientadas al obedecer y pastorear eficientemente. Estas razas de carea difieren mucho en morfología y pelo, pero comparten alta movilidad e instinto gregario propio de linajes collie o pastores de montaña ligeros. Los perros polivalentes surgieron en sistemas trashumantes y zonas intermedias, donde un solo can debía mover el ganado y protegerlo en entornos inciertos. Son razas de porte intermedio grande, lo bastante enérgicos y obedientes como para conducir el rebaño, pero también lo suficientemente sólidos y territoriales para actuar como guardianes secundarios. Cognitivamente combinan la receptividad al adiestramiento con un fuerte vínculo instintivo al rebaño. Un prototipo moderno es el pastor alemán, raza creada a partir de ovejeros de Asia Central y Europa. En España se le llamaba ovejero alemán por su inteligencia, obediencia y agilidad. Destacaron en el manejo de ganado. Otro ejemplo son los perros boyeros, de montaña alpina o suizo-alemana, como el boyero de Berna o el Alpenselli o el Grau, que originalmente guiaban ganado vacuno en rutas montañosas, pero también ahuyentaban depredadores ocasionales. En general, el pastor alemán y los boyeros ilustran esta doble capacidad. Muchos boyeros cumplen ambas funciones, ya que su gran tamaño los hace también aptos para intimidar atacantes. De modo opuesto, la mayoría de perros pastores de ganado menor, como el Border Collie o el pastor belga, no suelen tener la talla suficiente para disuadir depredadores y se mantuvieron como especializados en conducir. En síntesis, la diferenciación guardián-conductor deriva en presiones ecológicas y ganaderas concretas y no de preferencias estéticas. Las razas representativas se elegían por desempeño real. Guardianes como el mastín español o el comondor turco responden a entornos de lobo y oso. Conductores como el Border Collie o el pastor vasco emergieron en grandes llanuras ganaderas, mientras que los polivalentes como los pastores alemanes o los boyeros, etc., reflejan rutas trashumantes que cruzan ambos mundos. Cabe señalar que estos perros pastoriles, en contraste con otros linajes caninos, desarrollaron comportamientos adaptativos específicos al rebaño. Por ejemplo, los bolosos, grupo morfológico que incluye muchos guardianes, fueron conocidos por cuidar el ganado ya en la antigüedad, mientras que los sabuesos, perros de rastro, siguieron una evolución distinta orientada a la caza y no participaron en estas funciones pastoriles. En definitiva, cada tipo guardián, conductor o mixto, se consolidó con su propia morfología robusta y capacidades cognitivas especializadas según la función y el contexto donde fue creado, sin alusiones románticas ni superficiales a la raza. Hasta el siglo XIX, los perros pastores eran esencialmente tipos funcionales definidos por su trabajo, no por un estándar cerrado. Cada región tenía un gran número de perros pastores de rebaño de tipo heterogéneos y pelajes de gran diversidad. Eran ejemplares resistentes y versátiles seleccionados por su utilidad para reunir y proteger el ganado, sin que importara su apariencia uniforme. Por ejemplo, el primer protopastor alemán registrado, Harold von Grafant, originalmente Hector Lichtenstein, era un perro de tipo canino primitivo, fuerte y de gran resistencia, trabajador de pasto de ovejas, que no requería más adiestramiento que una mínima instrucción para ser eficaz, es decir, su forma respondía a la función, no al gusto estético. A veces también se le llamaba función zootécnica. Con el fin del siglo la situación cambió drásticamente. El surgimiento de las exposiciones caninas y la presión por las razas puras transformaron estos tipos de razas. En la Inglaterra victoriana se empezaron a celebrar dog show orientados más a jerarquías sociales que a trabajo real. Tras Darwin en 1859, muchos criadores creyeron poder crear criaturas más perfectas, seleccionando solo ejemplares estéticamente ideales. De hecho, la medición minuciosa de orejas, hocico y alzada en los estándares de raza, enunciada por John Henry Weich en 1867, tomaba ideas de la pseudociencia de las razas humanas, y así nació el concepto de raza nacional. En Bélgica el pastor belga, en los Países Bajos el pastor holandés, etc. Los gobiernos y ejércitos apoyaban estos proyectos. Por ejemplo, Max von Stephanix promovió el nuevo pastor alemán como perro policial y militar, asociando la raza al aparato de seguridad del Estado. Las exposiciones exigían uniformidad, ley de la sangre en los libros genealógicos y ligaban la apariencia de los perros a símbolos nacionales.
En 1899, Stefanix fundó el Bader Food Dussenhof Zuchenfood y compró al Harold von Grafan, estableciendo el primer estándar. Según él, el perro valía por su utilidad e inteligencia, la belleza era secundaria. Bajo su liderazgo se endogamó en Caron y sus descendientes para fijar el tipo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX surgieron líneas divergentes, las líneas de utilidad, más robustas, con estructura equilibrada, frente a las líneas de exposición, que enfatizan un perfil más llamativo y a veces sobrecargado. En este caso concreto, los ejemplares de exposición modernos suelen exhibir lomo más hundido o miembros más angulados en comparación con los perros de trabajo originales, lo que ha llevado a que muchos comenten que esta selección por forma ha distorsionado la funcionalidad inicial. Entre 1891 y 1892, los sinófilos belgas, liderados por el profesor Adolf Reul, recopilaron todos los perros pastores locales y publicaron un estándar único. Originalmente se admitía una sola raza con 3 variedades de pelaje según la longitud. Pronto, por razones humanas, de gusto estético y prestigio, la selección agregó criterios de color. Durante las primeras décadas del siglo XX, las combinaciones aceptables de color y pelo se restringieron y cambiaron varias veces, excluyendo perros útiles simplemente por no tener la combinación deseada. Así surgieron finalmente las 4 variedades actuales: Groenland, Tarverand, Malinois y Lakenois, distinguidas casi exclusivamente por su aspecto, color y textura del pelaje. En la práctica, su carácter y aptitud pastoril se mantienen parecidos, pero la morfología pasó a ser la variable clave. Este perro de gran versatilidad fue estandarizado en 1898 por el neerlandés Henderson Club. En el primer estándar se aceptaban todos los colores del pelaje, pero en 1914 se decretó que solo el moteado atigrado sería admitido para distinguirle del alemán y el belga. Aún así, se dice que el pastor holandés es prácticamente el mismo perro que era hace más de 100 años. Se diferencia de los pastores belga y alemán solo por detalles del estándar, principalmente en la cabeza. Es un ejemplo de raza pastoril moderno que ha resistido mejor las tendencias estéticas. Su selección siempre fue muy relacionada con la función rural, no con la moda en exposiciones. La imposición de estándares estéticos tuvo un coste biológico. Las razas cerradas sufrieron pérdida de diversidad genética y el uso intenso de pocos reproductores, así como la endogamia, aumentó la consanguinidad, concentrando enfermedades hereditarias que antes no eran tan comunes. Como explica Ian Dunbar, la cría basada en características extremas genera inevitablemente efectos adversos. Cuando se cría selectivamente por rasgos codiciados, hay que equilibrar las posibles ganancias con las pérdidas potenciales. En la práctica, muchos criadores prefirieron honor al mejor perro de exposición, ejemplares únicamente bien parecidos que a veces ignoraban problemas de salud subyacentes, y esto ha llevado a predisposiciones actuales como las displasias articulares y problemas reproductivos en ciertas razas pastoriles estandarizadas. También se crearon líneas genéticas paralelas dentro de las mismas razas. Los perros seleccionados para exposiciones y los seleccionados para trabajo se diferencian ya no solo en morfología, sino en comportamiento y necesidades. Por ejemplo, el pastor alemán profesional prima la resistencia y obediencia al servicio, mientras que el de congreso suele sobresalir el temperamento dócil y la apariencia. Esta divergencia puede traducirse en una disfuncionalización relativa: perros de exposición con menor instinto de trabajo y perros de trabajo con conformación menos perfecta según el estándar. La ciencia del emparejamiento genético señala que los criadores deben mejorar el genoma en líneas multiradiales. En resumen, la invención del estándar favoreció la uniformidad y el comercio de las razas, pero entorpeció la evolución natural hacia perros más sanos y eficientes en su tarea original. Si bien la mayoría de las razas pastoriles modernas sufren estas transformaciones, algunos núcleos criadores conservaron la visión original. Como se mencionó, el pastor holandés actual mantiene en esencia el mismo perro funcional de antaño. En Alemania, algunas organizaciones como la WUSV siguen promoviendo pruebas de trabajo en lugar de juzgar solo conformación, y aunque quedan líneas tradicionales de pastor alemán y belga criadas por aficionados que priorizan la capacidad de pastoreo y la salud sobre la estética del pelaje, estos ejemplos demuestran que la historia del metapastor persiste en parte. La raza codificada fue un experimento cultural que, aunque definió la mayoría de los estándares actuales, no ha anulado por completo la existencia del perro pastor práctico original. Durante el siglo XX, los perros criados tradicionalmente para tareas pastoriles comenzaron a incorporarse masivamente al entorno urbano y doméstico. Se convirtieron en mascotas familiares en ciudades y pueblos, perdiendo en muchos casos sus funciones originales de manejo de ganado. Paralelamente, sus características de obediencia, inteligencia y resistencia los llevaron a diversificar su trabajo. Pasaron a emplearse en seguridad, en deportes caninos y tareas militares o de emergencia. Por ejemplo, el pastor belga Malinois, descendiente de perros de pastoreo,
Es hoy habitual en unidades policiales y militares por su fuerza y aguante excepcionales. De modo similar, el pastor alemán, oriundo del pastoreo de ovejas, fue redirigido a servicios de asistencia, perro guía, rescate y labores de policía y bélicas. Incluso a comienzos del siglo pasado, los primeros perros policías en Estados Unidos provenían de Bélgica. Se importaron pastores belgas entrenados en la ciudad de Gante por su lealtad, coraje e inteligencia. Estos perros multipropósito han asumido funciones muy variadas, por ejemplo, seguridad y defensa. Cuerpos policiales y militares incorporan pastores para vigilancia y detección. Los primeros K9 de Nueva York eran pastores belga entrenados en Gante. Hoy día los malinois y los pastores alemanes son comunes en operaciones especiales. Deportes caninos. Razas pastoriles dominan disciplinas atléticas. En agility, por ejemplo, el Border Collie acumula trofeos. Su velocidad y obediencia relámpago, aptitudes nacidas para el pastoreo, le permiten monopolizar los primeros puestos en competencias como el Westminster Agility. Rescate y búsqueda. Debido a su extraordinario enfoque y energía, muchos perros de pastor se entrenan en rescate. En tareas de avalanchas o desastre, se prefiere con frecuencia razas como el Border Collie. Un estudio señala que razas de pastoreo tienden a tener éxito como perros de búsqueda y rescate. Asistencia terapéutica. Aunque cualquier perro sociable puede ser perro de terapia, organizaciones especializadas como Alliance of Therapy Dogs registran voluntarios de cualquier raza, salvo mezclas salvajes, para actividades asistidas. Esto incluye también a perros pastoriles de temperamento calmado que puedan desempeñar tareas de terapia activa en entornos escolares y clínicos. Sin embargo, la reubicación del perro pastor en un entorno doméstico muchas veces implica la pérdida parcial de su sentido funcional original. La cría selectiva moderna, enfocada a veces más en el aspecto estético que en el trabajo, puede afectar negativamente el bienestar emocional de los perros. Estudios recientes advierten que un modelo de cría guiado por modas y apariencia, en detrimento de la funcionalidad, puede tener impacto negativo en el bienestar emocional y cognitivo, dado lugar a agresividad, ansiedad y otros problemas de conducta. Por otra parte, especialistas en conducta señalan que los perros que son introducidos a una vida muy extraña para ellos suelen sufrir frustraciones crónicas. Despojados de su rol activo de conducir y agrupar el ganado, su instinto los lleva a buscar trabajo de otro modo, se sobrepiensan las tareas y manifiestan comportamientos indeseados, excavar compulsivamente, ladridos excesivos, obsesión, incluso autolesión al gritar implícitamente trabaja, trabaja, trabaja. En la práctica, esto genera frecuentes desajustes. Los dueños urbanos esperan un animal tranquilo y obediente, pero el perro pastor demanda ejercicio físico intenso, estimulación mental continua y tareas sustitutivas del pastoreo, deporte de equipo, para no canalizar mal su energía. No obstante, también hay ejemplo de reconversión exitosa que aprovechan las habilidades innatas del perro pastor. Además del rescate de montaña antes mencionado, muchos de estos perros se destacan en terapias activas. Por su inteligencia y empatía, son empleados en programas de intervención asistida con animales, por ejemplo con niños con autismo o en rehabilitación física. En definitiva, aunque fuera del contexto tradicional del rebaño, el perro pastor puede perder parte de su sentido original, sigue siendo capaz de adaptarse constructivamente a nuevas funciones, especialmente aquellas en que se requiera su valentía, inteligencia y deseo de trabajo, cuando se le provee entrenamiento adecuado y un propósito claro. El modelo funcional del metapastor persiste hoy, donde el pastoreo extensivo aún es vital. En regiones montañosas y rurales, como los Pirineos, los Alpes o el Cáucaso, las prácticas tradicionales de conducir rebaños se mantienen, y con ellas la presencia de perros pastoriles operativos. Ahí, la cría se orienta en la utilidad, y existen núcleos de criadores que priorizan en sus estándares el trabajo real sobre el aspecto fenotípico. Algunos clubes especializados seleccionan líneas de pastor alemán, pastor belga o border collie, criadas en entornos rurales y evaluadas por sus capacidades de pastoreo en vez de por el pelaje o el pedigrí. Del mismo modo, numerosos perros sin pedigrí conservan el oficio. Pastores acostumbran ceder a sus perros mestizos entrenados de generación en generación, de modo que basta con nacer y crecer junto al rebaño para heredar esas habilidades empíricamente. Estos ejemplos confirman que mientras existe un entorno que exija el manejo activo del ganado, la función dicta la selección. Las razas con linajes cooperativos, como los perros pastoriles, muestran un marcado legado conductual de adaptación a trabajo conjunto con humanos. Un estudio reciente encontró que, en comparación con razas independientes, los perros de razas cooperativas prestan mucha más atención a las indicaciones humanas y aprenden tareas más rápidamente cuando se les instruye ostensivamente. En otras palabras, la etiqueta de raza pastor no es mera tradición, implica una combinación heredada de rasgos.
obediencia, atención al guía, iniciativa para controlar el rebaño, que responde directamente a las exigencias del entorno ganadero. En conclusión, la vigencia del Metapastor hoy revela que la selección por función, junto con la presión del ambiente, sigue siendo el motor principal de estas razas. Donde el pastoreo perdura, también lo hace un perro típico, ya sea con documentos de raza o no. La previvencia de estos perros, gestores de ganado, ilustra que la cría y la crianza orientada al trabajo produce animales robustos y adaptados. La forma en que viven y se seleccionan en cada región demuestra que función, selección y entorno permanecen íntimamente ligados incluso en la era moderna.